Seguimos en este módulo tan divertido, espero, ¿no? Sé que es muchísima la información y obviamente no estamos esperando a que nos aprendamos fechas y nombres, pero sí que nos demos cuenta de toda la situación tan compleja que en realidad vivió el cristianismo en estos primeros siglos. E insisto, el día de mañana, si Dios lo permite, vamos a ver un repaso muy rápido solo a algunos temas importantes como sería el desarrollo del papado, la vida monacal y algunas cuestiones teológicas, y sobre todo veremos algunos pre-reformadores, ¿sí? Y bueno, se nos termina. En este módulo, en este video, perdón, les comento, pues, vamos a ver, continuar viendo la era de los gigantes, y bueno, aquí aparecen unas imágenes. El que está allí escribiendo se supone que es Jerónimo, el que está a la mitad es Atanasio, si no mal recuerdo. Es Atanasio, y el que trae su fuego ahí en su corazón encendido es San Agustín, ¿no? Agustín de Hipona. Vamos a hablar un poco acerca de los gigantes de la fe, y recordemos una vez más, como lo dijimos en la introducción, lo importante no solo es ver personajes, no solo es ver nombres y fechas o ideas, sino todo lo que está a su alrededor, de qué manera esto genera precisamente estas ideas, este pensamiento, y hace que surjan este tipo de personas. Recuerdo que el cristianismo ha pasado una etapa donde el cristianismo estaba siendo excluido, estaba siendo rechazado, era considerado solo para personas de bajo nivel, personas del vulgo, ¿no? De ahí viene la palabra vulgar, de una clase baja, ¿no? Ser si quieren llamarlo, un movimiento perseguido, y bajo esas circunstancias, bajo esa situación, pues bueno, la iglesia en realidad estaba creciendo de una manera impresionante, pero a la vez pues lo que procuraba la iglesia era permanecer, simplemente permanecer. En ocasiones podía compartir su fe de manera abierta, y había periodos de persecución donde tenía que esconderse, retraerse y demás. Es decir, no había una estabilidad, ¿sí? Por lo mismo hubo mucha diversidad y diferentes líderes surgieron y demás. Pero cuando viene Constantino, oficializa el cristianismo como una religión del imperio, una religión imperial, pues obviamente viene un tiempo de bonanza para la iglesia, ¿no? Así, habiendo conflictos, los conflictos políticos siguen existiendo, los emperadores se siguen peleando, ¿sí? Muere uno, surgen los tres hijos y empiezan a pelearse entre ellos el poder, es decir, sigue habiendo tensión con las tribus bárbaras del norte que están queriendo invadir el imperio. Entonces hay una inestabilidad política muy importante, las desigualdades sociales permanecen, pero en cierto sentido la iglesia tiene cierta estabilidad, ¿no? Tiene el recurso económico, tiene el prestigio social. Acuérdense que en esta época y en esta región el honor era un valor fundamental. Bueno, ya es honorable pertenecer a la iglesia. En los primeros siglos no era despreciable, ahora es honorable. Y entonces, pues hay de todo. Hay gente que se corrompe, gente que solo busca hacerse cristiana, digámoslo así, para obtener un beneficio político, un beneficio económico, un beneficio social. Pero había personas también honestas, sinceras, que están buscando a Dios y que ahora tienen el tiempo, tienen el recurso, tienen el espacio como para empezar a elaborar una reflexión y un trabajo pastoral ya más en forma, que en realidad es lo que pasa con nosotros también, ¿no? Vivimos en un país donde tenemos libertad religiosa y tenemos el recurso, tenemos el espacio, tenemos el tiempo para elaborar nuestros proyectos ministeriales, para trabajar, para reflexionar, ¿sí? Para, en fin, todo lo que nosotros queremos hacer. No es lo mismo ser cristiano en algún país musulmán, en algún país, bueno, musulmán en África, que en África el Islam creció muchísimo. No es lo mismo, ¿verdad? Ser cristiano en un país musulmán en Medio Oriente, ¿sí? Donde la persecución y lo demás pues están allí atosigando, ¿no? No es lo mismo. Entonces lo mismo pasa en este periodo, en el siglo IV, ¿sí? Hay esta bonanza y hay este boom, digámoslo así, de reflexión, y surgen estos personajes a los que justo L. González llama gigantes de la fe. ¿Okay? Ahora, nosotros tendemos a una de dos, o de plano ignorar este periodo, ni sabemos quién fue Jerónimo,
Atanasio menos, Ambrosio, quién sabe. A Agustín, pues a lo mejor porque en la escuela me lo enseñaron, ¿no? Fue un personaje muy importante, pero hasta allí o ignoramos completamente a estas personas y este periodo, o tendemos a rechazarlos, pensamos, pum, y es muy normal porque, y puse estas imágenes a propósito, ¿no? Cuando vemos este tipo de imágenes de Jerónimo, de Atanasio, de Agustín, lo primero que se nos viene a la mente, pum, santos católicos. Entonces, mal, ¿no? Están equivocados y todo lo demás. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? A veces la iconografía, las imágenes, a nosotros nos juegan una mala pasada. Hoy, evidentemente, Jerónimo, Atanasio, Agustín no eran en lo absoluto, no tenían nada que ver con lo que estamos viendo allí, ¿sí? Nada que ver. En realidad, estas son personas europeas y quienes hacen este arte, pues realmente están reflejando su contexto, su situación, y la están imprimiendo allí en la pintura, pero o sea, se están proyectando a sí mismos y no están siendo, no es una imagen histórica, son realmente imágenes anacrónicas, ya hablamos acerca del anacronismo, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, nosotros tendemos a ver este tipo de imágenes y enseguida rechazamos como católico, cuando en realidad estas personas no eran tal cosa, ¿sí? Ciertamente estaban ya dentro de una iglesia que poco a poco está desarrollando toda la teología que ahora conocemos como teología católica o apostólica romana, ¿sí? Pero todavía no son tal cosa, ¿sí? Ahora, este tipo de personajes, yo creo que con estas personas nos pasa algo muy similar a lo que nos pasó con el arco iris. El arco iris es un símbolo muy bonito, es un símbolo precioso. Y nosotros como cristianos sabemos cuál es el significado de este símbolo, del arco iris. ¿Qué simboliza el arco iris? Ustedes lo saben muy bien, ¿sí? Simboliza precisamente la gracia y el amor de Dios. Después del diluvio, Dios se compromete con Noé a no volver a destruir a la humanidad por un diluvio. Y como muestra de este compromiso, de este pacto que Él establece con toda la humanidad, con todos nosotros, de su amor, de su perdón, de su gracia, Él establece el arco iris. Así que para los cristianos, el arco iris es un símbolo precisamente de la fidelidad y de la misericordia de Dios. Sin embargo, ¿qué pasa? Pues en la década de los 60, 70, creo que tengo que actualizar esto. Lo vamos a quitar, ¿ok? El movimiento LGTB, no sé cuántas tenga, ¿sí? Empieza a apoderarse del arco iris y el día de hoy a nivel mundial el arco iris es un símbolo de la diversidad sexual, ¿no? Decía un teólogo, Christian Sparks, él dice, nos han robado el arco iris. Ese era un símbolo nuestro y nosotros lo dejamos perder. Dejamos que se llevaran ese símbolo y ahora cualquier persona que ve una bandera con un arco iris, una puerta con un arco iris, una fachada con un arco iris, dice, allí es un lugar donde se promueve el estilo de vida homosexual, ¿no? Cuando en realidad ese símbolo era muy importante para nosotros. Bueno, algo similar pasa con estos personajes. Nos han robado estos personajes. La Iglesia Católica Apostólica Romana nos ha robado estos personajes, les ha llamado los padres de la Iglesia, los maestros de la Iglesia, en el caso de Agustín es considerado un maestro de la Iglesia, y nosotros hemos dejado que nos lo roben cuando en realidad fueron personajes muy importantes en la vida de la Iglesia, que no eran católicos apostólicos romanos, sino que sí, ciertamente estaban en relación con el obispo de Roma, en relación con el obispo de Constantinopla, con el obispo de Antioquía, ¿sí? Pero no necesariamente eran católicos como nosotros ahora los concebimos. Entonces es importante recuperar a estos personajes, ¿no? Y ya se me atoró esta cosita. Quién sabe por qué no baja. Pero bueno, aquí le damos con el... Ahí está. ¿Sí? Y bueno, no vamos a verlos a todos, solo los voy a mencionar porque no tenemos tiempo y esta clase va a ser más corta porque tiene tarea. Lo siento. Atanasio de Alejandría, muy importante, defensor de la doctrina trinitaria. Él insistía en la historicidad de la revelación de Dios y cómo Dios se había hecho hombre y había caminado en medio de nosotros. Juan Crisóstomo, ¿sí? Un gran predicador, de hecho fue famoso por eso, por la elocuencia con la que él predicaba, y una persona muy comprometido
con la integridad moral, la integridad ética, que no le importaba golpear durísimo al emperador o a quien fuera. Él era directo en su predicación y su predicación fue realmente enorme. Basilio el Grande, uno de los capadocios, los famosos 3 capadocios, no me acuerdo si puse otro capadocio, no. Basilio el Grande es uno de los 3. Ellos hacen una teología social maravillosa. Si ustedes son cristianos que tienen este concepto de evangelismo social, donde hay un compromiso fuerte con el apoyo a los desprotegidos, a los pobres, donde dicen el cristiano y la iglesia deben ser luz en medio también de su sociedad. Bueno, los famosos capadocios, los 3 capadocios, tienen un compromiso enorme de denuncia de las injusticias económicas, de las injusticias sociales y un apoyo bien grande precisamente para los más desprotegidos, ¿no? Ambrosio de Milán, pues igual, un obispo de Milán muy importante, ¿sí? Que también fue muy fuerte en su crítica para las autoridades civiles, y él insistía precisamente en este cristianismo ético, este cristianismo que se vivía, que tenía que vivirse, pues, ¿no? Jerónimo, lo vamos a ver un poquito más adelante, traductor muy importante, y Agustín de Hipona o San Agustín. Agustín es un personaje muy importante, de hecho su tarea va a ser sobre Agustín de Hipona, ¿sí? A continuación voy a ver un cuadrito de Jerónimo y lo que quiero que hagan en su tarea es hacer un cuadro similar, muy breve, muy conciso, pero sí obviamente un buen cuadro, ¿sí? De Agustín de Hipona. ¿Okay? Agustín de Hipona no solo fue importante para el cristianismo, sino que fue muy importante para toda la cultura occidental. Mucho de la filosofía hermenéutica que ahora está en boga, y bueno, desde hace como 50 años está en boga, sienta las bases en los trabajos de Orígenes y de Agustín de Hipona. ¿Sí? Muchas cuestiones de lectura, de interpretación, de filosofía, se basan en el pensamiento de Agustín de Hipona, cuestiones literarias. Así que Agustín de Hipona no solo fue un gigante dentro del cristianismo, sino Agustín de Hipona es un gigante dentro de toda la sociedad occidental, ¿no? Por eso es tan importante. Es decir, es un cristiano que ha trascendido a el cristianismo mismo y que ha influenciado a toda la sociedad. Ok, pero vamos a hablar un poco de Jerónimo. Sí, ahí está la fecha de nacimiento, es aproximado, algunos lo citan en el 340, no hay ciencia, a ciencia cierta no se sabe en qué año nace, pero sí en qué año muere, en 420. Bueno, Jerónimo es muy importante, y aquí viene un cuadrito, ¿no? Su contexto histórico, formación ideológica, aportes teológicos, importancia eclesial. En el contexto, pues bueno, él nace en medio de, bueno, nace un poquito antes, pero en el año 555 es cuando el arrianismo está más fuerte. Ya hablamos un poco acerca del conflicto entre trinitarios y arrianos, y el arrianismo está más fuerte, y él vive en medio de esta controversia arriana. Él mismo se declara trinitario, él es trinitario y dice, no tengo nada que ver con los arrianos, y realmente se lo peleaban. Los arrianos decían que Jerónimo era arriano, los trinitarios que él era trinitario, y él decide irse por los trinitarios, ¿no? También recibe los embates de Juliano el Apóstata, un emperador que viene después, varios emperadores después de Constantino, y que él quiere regresar al paganismo, ¿no? O sea, quiere acabar con el cristianismo una vez más y regresar al culto a los otros dioses, pero no prospera su movimiento. Sin embargo, a Jerónimo le toca vivir todo esto. Entonces, en este contexto nace Jerónimo, se desarrolla Jerónimo. Su formación ideológica, él tenía muchas tendencias al ascetismo, al ser una anacoreta, castigar el cuerpo y todo lo demás. Y es que realmente él batalla mucho con su carnalidad, a diferencia de otros anacoretas como podría ser Pacomio o como podría ser Atanasio, que ciertamente tuvieron conflictos con la carne y todo lo demás, pero eran personas más de devoción y entrega. En el caso de Jerónimo no, Jerónimo realmente se enfoca mucho a mortificar el cuerpo, a pasar penurias y todo lo demás, porque él batalla muchísimo con la carne. Él le gusta pues la cuestión sensual, le gusta la cuestión de los sentidos, y él batalla muchísimo con esto, y es la manera que él tiene para confrontar esta situación, esta carnalidad pues que había en él. Sin embargo, la importancia de Jerónimo es que él se convierte en el traductor oficial de la iglesia, ¿sí? Sobre todo con el apoyo del obispado de Roma.
¿sí? Y es una persona amante de las letras, o sea, no solo en cuanto a literatura bíblica, sino la literatura clásica. Entonces Jerónimo tiene un dominio del griego, un dominio del latín, por supuesto, y al principio no muy bien conocedor del hebreo, sabe un poco, lo mastica más o menos, podemos decir de esta manera, pero después él se traslada a Belén y ahí perfecciona su hebreo y alcanza un dominio del hebreo. Entonces era una persona muy conocedora, una persona que leía muchísimo y un traductor. ¿Sí? Su aporte teológico más importante pues, es la traducción de la famosa Vulgata. ¿Sí? Se llama Vulgata porque era el lenguaje del vulgo, que era el latín, el lenguaje del pueblo, y se le encarga a él que traduzca tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y aquí quiero hacer una aclaración, en el video anterior hablábamos acerca del canon, y estoy hablando de canon, pero obviamente me estaba refiriendo al canon del Nuevo Testamento, no al canon del Antiguo Testamento. Pues bueno, a Jerónimo se le encarga traducir al latín. Ya había algunas traducciones, ¿sí? al latín, pero no eran las mejores, y se le encarga a Jerónimo esto. Entonces, las traducciones que había del latín del Antiguo Testamento estaban basados en la Septuaginta. La Septuaginta era una traducción que se había hecho en Alejandría del texto hebreo al griego. Entonces, digámoslo así, se había traducido al latín el Antiguo Testamento, pero con base en el griego. Lo que se le encarga a Jerónimo es que haga esta traducción ya no con base en la Septuaginta, sino con base en el griego, en el hebreo, perdón. ¿Sí? Por eso Jerónimo se dedica a estudiar el hebreo y hace esta traducción. Entonces traduce tanto del hebreo como del arameo, y en el caso del Antiguo Testamento, y traduce del griego al latín en el caso del Nuevo Testamento. Y surge la famosa Vulgata, que va a ser la traducción oficial de la Iglesia durante muchísimos siglos y siglos, solo la Vulgata, hasta que viene la Reforma Protestante. Bueno, un poco antes de la Reforma Protestante con Wycliffe, ya hay intentos de traducir la Biblia ya a las lenguas vernáculas de aquel entonces, ya no al latín, pero bueno, durante muchos siglos, más de 10 siglos, ¿sí? La Vulgata fue considerada la versión oficial, y después del Concilio de Trento, ¿sí? Después de la Reforma Protestante, más todavía la única permitida, y no es hasta el Concilio Vaticano II, estamos hablando de la década de los 60 del siglo pasado, 1960, ¿sí? Que con el Concilio Vaticano II, bueno, ya empiezan a promoverse las traducciones a las demás lenguas directamente del hebreo y del griego, porque en la Iglesia Católica solo se podía traducir a los idiomas vernáculos con base en la Vulgata, esta traducción que hace Jerónimo, ¿de acuerdo? Y él da mucho aporte pues, al exégesis, al estudio propiamente. Entonces, él es un traductor, ¿sí? Digamos, sería lo que corresponde a un escriba. Era un traductor, y entonces él propone muchos principios exegéticos, muchos principios de estudios bíblicos. La importancia eclesial, pues lo que les acabo de decir, ¿no? Realmente su traducción de la Biblia de la Vulgata se convirtió en la Biblia de todos los cristianos prácticamente, ¿sí? Y recordemos que en la Edad Media pues era muy poca la gente que sabía leer, y solo los monjes, porque ni siquiera los sacerdotes, los monjes que estudiaban, pues bueno, leían el latín, y fue esta versión la que durante siglos y siglos y siglos se estuvo manejando. Entonces, Jerónimo fue muy importante, fue muy importante. Se habla de él como un tipo arrogante, no era la imagen de santidad que nosotros podemos imaginar, pero es que era una persona muy inteligente, que no le importaba ponerse a pelear con Agustín, ponerse a pelear con el Papa, ponerse con quien sea, con tal de defender sus posiciones. Pues bueno, ¿qué es lo que ustedes van a hacer de tarea? Van a investigar sobre Agustín de Hipona, y va a hacer básicamente un cuadro como este. Contexto histórico, cuál era la situación política en la que vivió Agustín, ¿sí? En dónde se formó él, o sea, dónde nació, dónde creció, en dónde se educó, si tuvo educación. Lo poniendo, cuál es su formación ideológica. En este sentido, San Agustín estuvo bien cerca de una filosofía muy interesante, ¿sí? Habría que leer acerca de esta filosofía, y después viene una conversión al cristianismo. Sin embargo, él trae muchos residuos, no solo de esta que les había comentado, sino de otras más. No les voy a decir porque si no les voy a dar la tarea, ¿verdad? ¿Cuáles son sus aportes teológicos principales? O sea, ¿por qué es importante? ¿Qué es lo que él hace en su tiempo que es importante? ¿Y por qué es importante para nosotros ahora, Agustín, en la iglesia? Y sobre todo, en este último punto, sí me gustaría que reflexionaran un poco de qué manera es importante Agustín, sobre todo en el periodo de la Reforma. En el periodo de la Reforma Protestante, Agustín, hoy en día muerto, ¿no? Pero en el periodo de la Reforma Protestante, el pensamiento de Agustín pues, fue fundamental para este movimiento, ¿ok? Entonces, esta va a ser la tarea, y bueno, hasta aquí le vamos a dejar. No tenemos más tiempo para
para abundar en estos gigantes de la fe. Y bueno, nos vemos mañana en los últimos 3 videos.